Muy buenas a todos. Como imaginaréis, hoy es un día muy especial, ya que la serie cumple ni nada más ni nada menos que 4 años. Así que con motivo del aniversario, decidimos hacer un iceberg sobre la serie. Aviso antes de empezar que este contendrá temas muy serios, y con esto me refiero a cosas desagradables o difíciles de tratar. En definitiva, temas que no a todos les gusta escuchar. Si eres de este tipo de personas, te recomiendo no ver este vídeo, por favor. Sin embargo, si no te importa, adelante. De las pocas series que quedan en pie. En este apartado hay poco que explicar. Como muchos habrán dado cuenta, cada vez quedan menos series de los países que llevan emisión desde 2018 hasta 2019, época en la que tuvieron su mayor auge. Probablemente esto se deba a la falta de interés de la comunidad y que estas poco a poco han sido sustituidas por los videos del fandom en Country más como tal. Ideas descartadas. Sí, la serie como todo un proyecto tiene sus ideas descartadas. Entre estas encontramos desde cosas cringes, cambios de diseño de personajes y diferentes maneras de desarrollar ciertas tramas. Al ser una serie larga, pues es evidente que suele sufrir cambios durante su desarrollo. De todas formas, esto siempre se hace con el objetivo de pulir la trama. Sí, la serie tiene universos alternativos. Puede que recuerden el auge de enfermedades mentales que Davi subía a la comunidad antes, pues resulta que hay muchos más. La mayoría de estos están en la comunidad oficial de Amino. No solo están hechos por Davi, hay otros que están hechos por suscriptores. Y puedo confirmarles que es interesante meter a los personajes en contextos diferentes de la historia y uno puede sacar ideas realmente creativas. Y se los confirmo porque yo creé varios subscribers. Si quieren saber más de este tema, díganselo a Davi en los comentarios. Así ella podrá aclarar las dudas o tal vez hacer un video de este tema. Seguro muchos estaréis preguntando, ¿por qué sale esto en el iceberg? Simple, fue una escena que pocos esperaban. El Sud India actualmente es el ship más icónico de la serie y verlas de repente pelear fue algo duro, más aún sabiendo que era porque se encontraban desesperadas al tener dificultades a la hora de intentar tener bebés. La parte buena es que al final este altercado pudo ser resuelto. La serie no es para niños. Puede parecer algo más que obvio, pero a simple vista es complicado notarlo. Al ser una serie elaborada con gacha, muchos espectadores se confunden debido a su estilo adorable, pero la realidad es que no es adecuada para un público menor de 16 años. Conforme vayamos avanzando en los niveles, os daréis cuenta de a qué me refiero con esto. Las primeras temporadas no son canon. Esta afirmación viene a raíz de una idea que vino hace unos meses. Prácticamente las primeras temporadas no se pueden considerar canónicas, ya que el lore de estas ha cambiado. Si sois observadores, os habréis dado cuenta que el paso de algunos personajes de dichas temporadas ha cambiado bruscamente, hasta tal punto que en poco se asemeja a como se mostró originalmente. Por esto mismo, esas temporadas ahora son completamente como una especie de pilotos. Otra cosa que pasó desapercibida, pues no se ha mostrado de manera tan explícita. Sí, la mayoría de hermanos de Sudáfrica son homofóbicos, pues en la vida real la mayoría de países más antitolerantes con la homosexualidad se encuentran en África. Esto fue insinuado en varios guiones encontrados en los últimos episodios de la temporada 9, ya que Sudáfrica justamente se muestra preocupada por la posible falta de asistencia a su boda por parte de sus hermanos. No os pongáis mal por esto. Ellos no insultan a su hermana al tenerle mucho respeto y cariño. Y saben que se meterían en problemas con India y no les conviene. Aún así no aceptan que es lesbiana. Triste, pero por desgracia hay lugares del mundo donde queda mucho por avanzar en estas cuestiones. ¿Recuerdan el final de la temporada 7? Pues resulta que el plan de Pangea era casi perfecto. Hubiera logrado su cometido de no ser porque confió demasiado en que África no le iba a hacer nada.
la serie más larga de Gacha. Con sus 10 temporadas, esta serie es la más larga de toda la comunidad, no solo entre los países. En la actualidad cuenta con casi 300 capítulos. ¿Existe el multiverso? Existen diferentes líneas alternativas de los acontecimientos de la serie e incluso numerosas versiones de los personajes, pero todo esto no es canon. Esto es un dato muy curioso, pero en el universo de la serie, Sudáfrica ha sido la única persona en tener un embarazo de trillizos. Eso es una clara referencia a que en la vida real, el único país que cuenta con 3 capitales es precisamente Sudáfrica. Me pareció buena idea mantener ese dato especial. Ya entramos en un tema más serio. Este tema sí se vio de manera muy explícita en la serie, sobre todo en la temporada 8. Ya que hay varios capítulos donde se menciona esto y uno donde se nos especifica qué fue lo que pasó exactamente. Y pasa que India y Pakistán fueron obligados a casarse por el Reino Unido para unir más el reich británico. Como nos explicó la misma India, Reino Unido obligó a casarse a ella y a Pakistán porque en primer lugar Bangladesh era muy pequeño y Birmania, otra chica, no le van a dejar casarse por la homosexualidad, así que Pakistán fue opción por descarte. Esto obviamente fue una gran ofensa a la cultura de ambos, ya que en primer lugar fue una boda católica, cuando respectivamente sus religiones son musulmana e hinduista, así que fue algo bastante irrespetuoso para sus religiones. Obviamente ese hecho lo persiguió por años. Suerte que a día de hoy India se pudo librar de eso y se casó con Sudáfrica. Sí. Las grietas consisten en una enfermedad que afecta principalmente a países, siendo sus principales causas problemas sociales, económicos y políticos, como por ejemplo alguna crisis económica, dictaduras o hasta guerras civiles, entre otros problemas. Aunque se han visto casos en los que esta enfermedad es capaz de afectar a continentes y a partidos nacionales. Un ejemplo de un caso de continentes son Gondwana y Laurasia, los hijos de Pangea, quienes en el pasado murieron a causa de las grietas. Un caso de partidos nacionales que murieron a causa de las grietas es el caso del partido Afrikaner, quien, aunque se haya visto de manera indirecta, este murió a causa de esta enfermedad. El punto es que esta enfermedad, dentro del lore de la serie, se asemeja bastante a un tipo de cáncer. Para empezar, las grietas comienzan a aparecer en una zona en específico, al igual que esta enfermedad. Pero, a diferencia de este que puede aparecer en los pulmones, corazón, estómago, entre otros, en este caso normalmente comienza a aparecer en alguna zona del rostro en específico. Además, no se detiene solo en la cara, ya que las grietas son capaces de propagarse a otras zonas del cuerpo, como ocurre con el cáncer durante la metástasis, que es un proceso en el cual el cáncer se extiende a otras zonas del organismo. Otro aspecto que comparten en común es que mientras las grietas estén más avanzadas, más débil se encontrará el individuo afectado, además de presentar un mal funcionamiento en los órganos. Algo muy parecido ocurre en el cáncer, y es que las células cancerosas son capaces de desprenderse del sitio donde surgió el tumor y después desplazarse hacia otras partes del cuerpo, como los órganos, dificultando que funcionen como corresponden, siendo esta la ya mencionada metástasis. Curiosamente, la enfermedad de las grietas tiene una similitud con los tipos de cáncer a la piel, siendo esta una característica que uno le puede permitir el identificarlo. Son una serie de manchas de formas irregulares y oscuras que aparecen en la piel, también siendo hinchazones, las cuales causan picazón e irritabilidad. Que justamente las grietas causan este efecto al individuo afectado. Cabe destacar que ambas enfermedades tienen en común que no importa si uno logra sobrevivir a dichas enfermedades,
estas son capaces de reaparecer en la persona de otra manera. Obviamente, también existen diferencias entre estas dos enfermedades, como el aspecto que en el caso de las grietas no ocurre un proceso de división celular descontrolada, a diferencia del cáncer, que sí ocurre. Además, que el cáncer es capaz de surgir desde otras áreas del organismo, y que en el caso de las grietas normalmente surgen desde alguna zona de la cara. Por último, a pesar que ambas enfermedades tengan presente esta especie de deterioro corporal, en el cáncer no surge la aparición de grietas al punto de que todo el organismo de la persona afectada desaparezca, volviéndola sin dudas una enfermedad de temer. Estoy totalmente segura de que esta pregunta ha rondado por la mente de muchos de ustedes. Pangea es un personaje misterioso e importante a la vez, no solo por haber sido la mejor villana de la serie, sino porque básicamente es la creadora de los continentes, y sin estos no estarían presentes los demás personajes que al día de hoy conocemos. Sin embargo, todavía no ha sido revelado su origen, ni su naturaleza. Solo se puede decir hasta el momento que ella no es originaria del planeta Tierra. Decir más que esto ya sería dar spoilers muy grandes. Así que por ahora, tengan paciencia, por favor. Esto más que nada es un dato curioso y gracioso, pues en las primeras temporadas no era nada raro ver a Davi como cameo en algunas escenas, mayormente haciendo trabajos como de doctora, vendiendo helados, etcétera, etcétera, y otra vez apareció en un final de temporada salvándole la vida a Usa. Pero no se preocupen, eso ya no es canon. Sí. Esto fue muy psicópata por parte de Europa. En la temporada 7, como una breve visión sobre la crueldad con la que solía actuar dicho continente, fue revelado que él mismo le arrancó a Asia su ojo ciego, pues consideraba que eso le impedía ser del todo perfecta. Europa, te pasaste. Esto puede sonar algo descabellado, pero muchos países sufrieron de trastornos psicológicos sin darse cuenta, sobre todo los más mayores. Y como muchos se imaginarán, nunca lo llegaron a tratar con un psicólogo por la forma tabú que se trataba ese tema. Ya saben, el estereotipo de que quien va al psicólogo es un loco. Eso explicaría que países como Países Bajos, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos actúen de forma agresiva. Obviamente, si hubiesen tratado algunos de estos problemas en algún punto de sus vidas, no fueran tan graves o no los tuvieran. Pero hasta la información que tenemos ahora, ninguno de ellos ha ido a terapia. En parte esto también se puede deber a las condiciones hostiles que se han creado en muchos de los países. Un ambiente así de hostil puede generar que las personas se acostumbren a situaciones violentas. Esto podría explicar por qué USA es así de hostil con los demás países, porque ella vio a su padre que era igual o incluso peor que ella en algún punto. Y en esa época, al estar tan normalizada la violencia, muchas veces no se daban cuenta de los problemas que generaba, aparte de lo económico o lo político. Este tipo de ambiente puede llegar a hacer que los países puedan llegar a desarrollar diferentes tipos de trastornos, como problemas de ira, trastorno de personalidad disociativa, depresión, ansiedad, estrés postraumático, etc. Y obviamente cada tipo de trastorno tiene todas sus variantes y se desarrolla de diferente manera en una persona. Entonces fácilmente cualquier país puede desarrollar un tipo de trastorno sin ni siquiera darse cuenta, tomando en cuenta de la poca ayuda psicológica que hay y lo tabú que puede llegar a ser el tema en la sociedad de los países. Y es normal pensar que actualmente más de uno necesitaría ir a un psicólogo, pero no está confirmado que ningún país vaya a un psicólogo, así que quedará en la duda en el aire
de que si algunos han recibido ayuda psicológica o no. En fin, países, vayan a terapia. Bueno. Se empieza a poner incómodo. Como ya todos saben, este ship tuvo muchísima relevancia durante la gran mayoría de temporadas. Sin embargo, nunca se destacó por ser una pareja con un buen desarrollo. Su mayor característica eran las constantes bromas molestas acerca de que Usa era una perversa. A raíz de esto, pueden encontrar demasiadas escenas raras entre estas dos a lo largo de las temporadas. Sinceramente no les recomiendo buscarlas, pero si quieren su dosis diaria de cringe, ahí las tienen. Realmente sorprende a alguien. Si se han tomado la molestia, aunque sea de mirarse un poco de nuevo las primeras temporadas, se pueden dar cuenta fácilmente de que efectivamente Usa llegaba a acosar en numerosas ocasiones a su novia. Siempre la trataba de convencer de hacer cosas que no le apetecían, la toqueteaba e incluso se aprovechaba de que estuviera borracha. En conclusión, el consentimiento en Rusia era inexistente. Recuerden, en toda pareja sana siempre debe haber respeto mutuo. Si no es así, debes empezar a considerar con qué tipo de persona estás. En la temporada 7 se nos mostró que China en realidad sí era hija de Asia y que su padre era pues el Imperio Mongol. Esto nos lleva a la siguiente duda: ¿esta relación era incestuosa? Pues como recordarán, los continentes crearon a las antiguas civilizaciones y sí, Imperio Mongol fue creado por Asia. La respuesta canon es que no es incesto. Esto es porque aunque sean creaciones de los continentes, no son sus hijos, a excepción de los africanos, que África sí los crió como sus hijos. De hecho, hay una escena donde India pequeña le dice a Asia mami y automáticamente Pangea le dice que detenga ese comportamiento. Fue una relación turbia realmente, pero no fue incesto como tal. Aún así, la considero una relación turbia y me cae mal el Imperio Mongol. Chingas a tu madre, Imperio Mongol. Esto, a diferencia de otras cosas anteriormente mencionadas, sí se ha visto de manera muy explícita en la serie. Etiopía es un personaje divertido, pero con su carácter cuando se enfada, aunque el hecho de tener la grieta hizo que su lado agresivo tomara un mayor protagonismo. Como explicó mi amiga Antonieta en el nivel 3, las grietas hacen que el país adopte una actitud irritante. Esto empujó a que Etiopía llegara a intentar golpear tanto a Kenia como a Sudáfrica en las discusiones que tuvo con estas. Lo triste es que obviamente no quería hacerlo. Lo podemos comprobar en que cuando era detenida por India huía al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Esperemos que pronto pueda superar su enfermedad. Esta pregunta puede parecer extraña al principio, porque Usa no se manifestaba como los otros villanos que hemos visto en la serie. Pero a continuación les mostraré por qué puedo afirmar que Usa es una especie de villana en la serie. Este personaje cumplía el rol de protagonista tóxico, porque podemos ver que tenía actitudes horribles con otros países, incluso con su esposa y familiares. Analicen un poco su personalidad. Hacía berrinches por estupideces, le faltaba el respeto a los demás y, para colmo, tenía un gran narcisismo. Ella le hizo mucho daño a otros países, pero no se arrepentía porque sentía que era ella la que merecía el perdón. Y aquí no termina la cosa. Su papel como villana va más allá de lo que hemos visto hasta ahora de la serie. En caso de que les interese saber más sobre el tema, díganle a Davi en los comentarios, que podría explicarle sus dudas e incluso en un futuro hacer un video sobre el tema. Hace unos años, habían bastantes quejas de que Usa ocupaba demasiado tiempo en pantalla, cosa que tiene sentido, pero realmente no es exactamente así. Ahora explico. A ver, Usa salía mucho, sí, pero los demás personajes también salían. El verdadero problema de toda esta situación es que Usa opacaba el protagonismo de otros personajes, porque la mayoría de problemas se centraban en ella y en Rusia, haciendo que otros países pierdan protagonismo y no puedan ser explotados al máximo.
Sin duda, que USA fuera dejada atrás fue una muy buena elección de parte de Davi. No han sido pocas las ocasiones en las que diversos personajes han dicho que India es vieja, cosa que es verdad. Nuestra querida hindú lleva prácticamente viva desde la Edad Antigua. Ella era una de las grandes civilizaciones, concretamente la civilización del Valle Indo. Dentro de la serie, esto de las antiguas civilizaciones fue mencionado justamente en el último episodio. En América y Asia mencionan que se mataban entre ellos, pues resulta que habían relaciones diplomáticas y comerciales entre estas civilizaciones, por lo que sí, algunos eran amigos de India. En la actualidad de los mayores quedan pocos. En esa época era común que acabaran pereciendo por diversos motivos, no solo por asesinatos. Entristece pensar que India vio como poco a poco iban quedando menos amigos suyos. Conforme fueron pasando los siglos, India fue capaz de superar estas pérdidas y recuerda con mucho cariño a sus viejos amigos. Agárrense que viene lo bueno. Este nivel no es turbio o algo así, pero está aquí porque fue algo que cambió la serie por completo, así que es digno de tener una mención. Hasta prácticamente la temporada 6, Elusia tuvo un enorme protagonismo y era mi sí favorito al igual que de muchos fans de la serie, pero un buen 28 de mayo del 2020 cambiaría todo. En el final de la temporada 7 aparecieron los primeros indicios de que India y Sudáfrica tenían una relación especial más allá de ser unas simples amigas. Estas sospechas se acabarían haciendo reales al descubrir que ellas tenían todo un pasado en común y que incluso en la actualidad sigue en desarrollo. Bien, pues si os fijáis en las miniaturas de la temporada 8, poco a poco fue desapareciendo Lucia y fue completamente sustituido por el Sudindia. ¿A qué se debió eso? Muchos motivos. Empezamos con que a mí lo personal me empezó a gustar muchísimo más el nuevo SIP, ya que me molesté en desarrollarlo como se debía y me encantó la dinámica que había entre ellas dos. Nadie puede negar que es mucho más lindo que Lucia, pues hay respeto mutuo y verdadero afecto. Como segundo motivo, muy importante, tenemos que Sudindia, a diferencia de Lucia, sí tiene justificaciones históricas y muchísimas además. Como tercer motivo, simplemente Lucia aburría y estaba ya muy sobreexplotado dentro de la serie. Y la estaca final de Rusia fue la Gran Ucrania. Desde que empecé a tomarme más en serio el contexto histórico, ya no podía simplemente ignorar que son países que en la vida real se odian. Así que cuando ocurrió la guerra, simplemente lo quité. Mi cariño hacia el SIP desapareció por completo y finalmente logré ver sus enormes errores e inconsistencias. Gracias a Sudindia la serie pudo avanzar y mostrar su gran potencial, ya que hubo una introducción de nuevos personajes que trajeron aire fresco a la serie. En mi opinión, estos países son los mejores desarrollados. Gracias, bendito Sudindia. Lograste lo que muchos de mis suscriptores no pudieron hacer, y es lograr que Davinia dejara su obsesión por el asqueroso Usia. ¡Sí! Antes que nada quiero dejar clara una alerta de spoiler porque estas cosas aún no han salido en la serie, así que están advertidos. Si no quieren ver esta parte, sáltensela. Esto es algo, como ya sabrán, que no se ha desarrollado en la serie, pero es un dato algo perturbador de un personaje que ha salido últimamente en cortos cómicos. Esto viene de la mano con la subida de popularidad de Francia, así que ahora les hablaré de este dato perturbador. Por ahora en la serie el pasado de Francia es muy ambiguo, pero se sabe que él la pasó mal en su infancia, sobre todo con su madre. Esta señora quería que Francia fuera la señorita ideal. Ya saben que debía tener un esposo y casarse rápido. El punto es que esa presión que le dio su madre hizo que Francia en la adolescencia llegara a desarrollar trastornos alimenticios, ya que bueno, esa señora era bastante exigente por cómo se veía su hija. Y como muchos sabrán, la época victoriana se caracteriza por tener métodos de belleza extremadamente torturosos para la mujer. Vamos, que en esa época se comían lombrices para bajar de peso y verse más atractivas. No lo hagan, por favor. Y luego está el tema de los corsés, que son conocidos por generar problemas en la espalda
y ser dañinos para la salud. Tomando todos estos factores en cuenta, no es descabellado pensar que Francia pudo sufrir de cualquier tipo de trastorno alimenticio, más tomando en cuenta de que tenía aproximadamente entre 13 a 16 años. Lo más probable es que ella desarrollara un descontrol al comer, porque le generaba inseguridad, y con ello venían problemas de salud frecuentes. Lo más turbio del asunto es que Francia nunca recibió ayuda psicológica, así que lo más probable es que aún tenga secuelas. Como se mencionó con anterioridad, algunos amigos de India fueron asesinados. En aquella época era común que por ambiciones expansionistas algunos imperios mataran a otras civilizaciones, para así conseguir más y más territorio, poder y riquezas. Es algo turbio desde nuestra perspectiva del siglo XXI, pero en la realidad la historia se construyó así, y de aquellas era como una especie de proceso natural que iba a ocurrir. Básicamente era la ley del más fuerte. Una vez más, nos remontamos a siglos pasados, donde estaba normalizado que las mujeres tuvieran bebés a muy temprana edad. En el universo de la serie era exactamente igual. Algunas de las mujeres, países o imperios tuvieron a sus hijos con una edad media de 15 años, adolescentes en general. Como ejemplos tenemos a la madre de Francia, la madre de Reino Unido, la madre de España, Nueva Zelanda, etc. Este dato también es preocupante, pues este tipo de embarazos suelen ser muy riesgosos tanto para la madre como para el bebé. Las madres adolescentes suelen experimentar un mayor riesgo de anemia, infecciones urinarias, hipertensión inducida por el embarazo, partos prematuros, incluso la muerte del bebé, ya sea fetal o dentro del primer mes de nacimiento. Por otro lado, sus bebés tienden a tener un peso bajo, ya que la inmadurez del cuerpo de la madre hace que su útero no se haya desarrollado completamente. Además, las mamás adolescentes pueden llegar a tener niños con más problemas de salud y trastornos de desarrollo. La verdad, en cierto modo es milagroso que el nacimiento de algunos personajes se haya dado. Sin embargo, esto también trae problemas psicológicos y sociales, pues algunas de estas mujeres y sus maridos no estaban realmente capacitados para criar. Por esto se presentan problemas como el miedo a ser rechazada socialmente, esto estando mayormente presente en las mujeres. Otro problema es el rechazo hacia el bebé. Los problemas con la familia, como lo es en el caso de comunicarles el embarazo. Y por último, los problemas sociales que suelen haber con el resto de personas alrededor. A raíz de todo esto, se han generado familias tóxicas donde se normalizaban el abuso y la ausencia parental. Por desgracia, esto acabó desencadenando un círculo de maltratos, ya que luego estos hijos resultaron ser muy violentos con otros países. Bien, nos encontramos en los últimos puestos del iceberg, y ahora vamos a adentrarnos a una de las cosas más oscuras vistas en la serie. Seguro que se acuerdan de esa horrible escena del spin-off donde Sudáfrica, en su versión colonial neerlandesa del Cabo, grita desesperada al estar hundiéndose el barco donde iba encadenada. Sí, era una pesadilla, pero prácticamente ese era su día a día cuando era pequeña. Pasaba semanas y semanas encadenada en la bodega de un barco, para luego tener que servir de mano de obra cuando llegara a puerto. Todos saben cómo acabó siendo una esclava. Eso fue mencionado en el episodio La Nación Arcoíris. Ella fue engañada por Países Bajos. Al naufragar en el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica le salvó dándole alimentos para que pudiera sobrevivir. Él vio que era un lugar repleto de recursos naturales y notó la buena voluntad de la africana. Aprovechó que solo era una niña indefensa para secuestrarla y convertirla en su esclavo. De paso, le quitó sus tierras para explotarlas. Este no es el único caso de secuestro.
Al igual que Países Bajos, otros países europeos secuestraron a algunos hijos de África para hacer comercios de esclavos con ellos. Incluso, en algunos casos acabaron en América, como sería con Haití y Jamaica. Ellos eran tratados como basura. Si hubiera algo malo, serían duramente castigados con golpes. Apenas tenían tiempo para descansar y les daban poca comida. Esto demuestra la enorme crueldad que tenían los imperios, llegando al punto de maltratar a niños indefensos y separarlos de sus familias, generándoles muchos problemas, tales como problemas alimenticios o problemas psicológicos, como por ejemplo el estrés postraumático. Estoy segura de que a más de uno esta parte de la serie le genera mucha impotencia y rabia. De primeras parece algo que no debería estar tan abajo, pero os aseguro que una vez entiendan el contexto, sabréis por qué está aquí. En un meme de hace algunos meses salió como Sudáfrica lloraba en el suelo junto a algo de ruido. Bueno, eso era su casa. Ella tenía un hogar que se había ganado con su esfuerzo y trabajo, y un día, con el afán de fastidiarla, el Partido Nacionalista Afrikaner lo destruyó y la envió a vivir en un lugar llamado como Hogar Nacional. Básicamente, era una chabola mucho peor que su antigua vivienda. Esta práctica era muy común durante los años del apartheid. El gobierno destruía casas de negros para poner en ese terreno hogares para blancos. Después ellos eran desplazados a los hogares nacionales. Otra crueldad más del apartheid en esta lista. Probablemente creían que lo peor de USA era que es una perversa, ¿no? Pues si es así, no podían estar más que equivocados. Para esto, nos situaremos en el contexto del apartheid, desde 1948 hasta 1991. Durante estos años también nos encontramos en el contexto de la Guerra Fría, y uno de los tableros de juego fue la Unión Sudafricana. Por un lado, encontramos a la Unión Soviética, que apoyaba la lucha contra dicho sistema de segregación racial. Y por otra parte, Estados Unidos apoyaba el gobierno afrikaner por varios motivos. Entre ellos, la ideología común de supremacía blanca. Después de todo, Estados Unidos también implementó su propio apartheid en este país. La lucha contra el comunismo y el desarrollo de bombas nucleares. Ante un avance inminente del comunismo en África, la Unión Sudafricana suponía una esperanza para Estados Unidos. Este país incluso financió al gobierno afrikaner en Pretoria, la capital con el poder ejecutivo y la encargada de la política exterior. Ahora nos dirigiremos al contexto de la serie. Al igual que en la vida real, USA apoyó al Partido Nacionalista Afrikaner. Esta sabía muy bien el daño que su aliado ejercía sobre Sudáfrica, pero esto no le importaba en lo más mínimo, al ser ella también sumamente racista. De hecho, USA ayudaba al gobierno afrikaner a hacer buena propaganda de su sistema de segregación, y ambos acusaron a la africana de ser una terrorista que trataba de asesinar a su abusón, siendo esto obviamente una vil mentira. A ella nunca le importó que Sudáfrica sufriera, con tal de que no se perdiera ese aliado estratégico en África. Aunque de todas maneras el personaje de Sudáfrica no tenía planes de ser un estado satélite de la Unión Soviética, y a pesar de que agradeciera su apoyo. Finalmente, tras la guerra de la frontera, USA dejó de financiar al Partido Afrikaner. Eso sí, hasta el día de hoy no se arrepiente para nada de haberlo hecho, y dice que estaba justificado con tal de frenar al comunismo. Ojalá cuando caigas en la miseria te arrepientas de todas tus acciones, gorda mamona. Sin embargo, como ya muchos sabemos aquí, este apoyo no llegó para nada en la victoria de estos dos. Después de todo, en 1990, Sudáfrica sería liberada de aquella injusta condena, y al final del día, el apartheid sería abolido por fin, y Sudáfrica conseguiría su independencia.
Drogas. Ya vamos llegando a una de las partes más profundas. A inicios de la temporada 7 se mostró cómo China llegó a consumir opio, una droga bastante fuerte que es extraída de las amapolas. Esta fue introducida por los británicos en el país durante la dinastía Qing, y llegó a generar un número de adictos tan grande que incluso el gobierno tuvo que intervenir las consecuencias. Ni nada más ni nada menos que 2 guerras, a estas se les conoce como guerras del opio. En la serie Reino Unido prácticamente le vendía drogas a una joven con el objetivo de conseguir dinero, un acto que demuestra su enorme gusto por el dinero y cosas deplorables puede llegar a hacer por él. La segunda ocasión en la que hubo consumo de drogas fue por parte de India. En 2 épocas de su vida se podía considerar una adicta a la cachimba o shisha, durante el Imperio Mogol y en cuando Sudáfrica fue ingresada en prisión. En estos momentos puede que ya hayan sacado sus propias conclusiones. Sí, India tomaba drogas en etapas complicadas de su vida. Cuando era imperio básicamente era para lidiar con la inminente caída de este. En los años 70 tuvo una recaída por el dolor que sentía al no haber podido hacer nada para evitar el encarcelamiento de su amada. Lo bueno es que ambas asiáticas pudieron dejar atrás sus adicciones. Esta información ha llegado a ser mostrada por Davini en unas ocasiones. No obstante, no se ha presentado de manera directa en la serie, pero no quita el hecho de que en verdad ocurrió. Y es que Etiopía en una época estuvo a punto de morir de hambre, siendo más exactos en la época del régimen comunista de 1974 hasta 1991. Esto se representa en la hambruna que sufrió la población de Etiopía para ese entonces. Por eso, para el personaje equivalió a una desnutrición que la debilitó corporalmente de una manera muy grave. Por eso, a continuación, se presentarán algunas de las causas y las consecuencias que trajo para este personaje la desnutrición que sufrió. Para empezar, recordemos que para denominar una situación como hambruna, significa que un gran número de personas muere debido a la falta de alimentos, o cuando se combina la escasez de alimentos con las enfermedades. Además, tenemos que recordar que la desnutrición es un proceso que sucede de manera lenta. Es decir, seguramente en los primeros días que Etiopía no comió, aún podía al menos mantenerse. Esto era debido a que su hígado utilizó glucógeno, lo cual podríamos considerar como un combustible de defensa que guarda, lo cual libera glucosa en el torrente sanguíneo cuando el cuerpo necesita una inyección rápida de energía. Esto fue lo que habría ocurrido con Etiopía para esos momentos. Sin embargo, esto no habría durado para siempre, como se puede visualizar en las siguientes consecuencias que sufrió Etiopía. En el sistema digestivo ocurre una disminución del ácido estomacal y encogimiento del estómago. Esto ocurre por la pérdida de masa muscular. Esto debido a la ausencia de proteínas que sufre el organismo. También ocurre una diarrea frecuente. Y en el cardiovascular afecta principalmente al corazón y vasos sanguíneos, esto al reducir la cantidad de sangre bombeada por el corazón, lo que a su vez provoca que la frecuencia cardíaca sea mucho más lenta. Y mientras la frecuencia cardíaca sea más lenta, la presión arterial disminuye y con ello también existe una insuficiencia cardíaca. Como se puede ver, esto no solo se reduce en el sistema digestivo, debido a como se vio con el caso del corazón y los vasos sanguíneos, esto también es capaz de repercutir en el resto de sistemas. Después de todo, después del proceso del sistema digestivo, se supone que los nutrientes son enviados hacia el resto de los organismos a través del torrente sanguíneo. Por ende, si no se envían los suficientes nutrientes, el resto de actividades en el organismo también comienzan a fallar. Y en el caso del sistema nervioso, repercute bastante en las consecuencias psicológicas de la persona. Y como Etiopía para ese entonces aún era bastante joven, pudo haber sufrido una disfunción mental, lo cual también
repercutió bastante en su época con respecto al Partido Comunista de aquel país. Por último, tenemos al sistema inmunológico. La manera en la que la desnutrición afecta a este sistema es que este depende de casi exclusivamente de los nutrientes y vitaminas provenientes de los alimentos. Todo esto se puede detectar a través de la apariencia, siendo el aspecto más evidente la pérdida de masa corporal o grasa corporal, o como también se le puede decir, tejido adiposo. La piel se vuelve más delgada o seca y el cabello pierde volumen y fuerza. Todo esto debido a que el cuerpo humano no recibe suficientes proteínas y el mismo empieza a recurrir a su reserva natural para prolongar su supervivencia, como se mencionó anteriormente con el glucógeno y el hígado. El siguiente punto es, ¿cómo Etiopía logró recuperarse de esto? Pues no fue para nada fácil. Incluso pudo estar ligado con su recuperación económica, política y social. Primero, tuvieron que internarla en un hospital. Después de todo, si casi muere de hambre, significó que se encontraba en un estado crítico. No solo por la falta de alimentos, sino también por las muy posibles infecciones causadas por agentes malignos que ingresaron al organismo a través de las heridas debido a la guerra contra Eritrea, cuyas infecciones pueden ser mortales. Probablemente una de las acciones que tuvieron que recurrir fue el primero a hacer que el organismo de Etiopía recuperara energías. Sin embargo, su cuerpo no se encontraría en las condiciones para alimentarse de manera normal. Por ende, tendrían que hacer una nutrición parental total. Este método consiste en una mezcla de alimentación especial en estado líquido, que se provee a través de un catéter intravenoso. De esta manera, los nutrientes necesarios serían transportados a través de la sangre por el resto del organismo. Luego de esta etapa, seguramente cuando Etiopía habría tenido que comer a través del sistema digestivo como normalmente se hace, tuvo que comer a través de porciones pequeñas, debido a que órganos como el estómago debían recuperar la masa muscular perdida, pero de a poco, pues su estómago se habría mal acostumbrado a cómo vivía sin comer nada. Por ende, la estructura de su estómago no estaría acostumbrada a porciones que se consideran normales, o al menos así sería hasta que sus órganos recuperaran su masa muscular normal. Sin embargo, esto no significa que Etiopía se recuperara por completo. Hay un aspecto que se ha mostrado de manera discreta. Es que Etiopía a veces come mucho. Claro, no al nivel de cierta persona. Esto tiene que ver con un trastorno alimenticio, el cual es la necesidad por comer. Esto provoca en el individuo afectado sentir que necesita comer, aunque realmente no tenga hambre. Esto siendo una secuela que le quedó a Etiopía después de haber sufrido por esa época. En su caso, causado por el miedo de volver a sufrir hambre. La verdad, es bastante triste pensar que un personaje tan divertido haya sufrido de algo como esto hasta el grado de casi alcanzar la muerte. Finalmente, hemos llegado al punto más bajo del iceberg. Aviso que aparte de ser un tema muy sensible, también contiene spoilers. En el meme de preguntas hacia India, esta dijo algo sobre otra China. Muchos pensaron que se trataba de Taiwán, pero no es así. En realidad se refería a su madre. Antes de que os explote la cabeza, déjenme explicarlo todo, pues esto es información que no ha salido en la serie. Antes de la China que todos conocemos, estaba la antigua China. Básicamente correspondía a las dinastías más antiguas. Ella en un momento de su vida se vio acorralada ante el avance del imperio mongol en sus tierras. Personaje que ya todos conocen. Como es sabido, este imperio era muy bárbaro, saqueaba, mataba y abusaba de las mujeres. Pues bueno, él abusó de la China de aquel entonces y la dejó embarazada de Taiwán. Porque ya no está, murió. El imperio mongol no se quedó satisfecho con el daño que hizo y la asesinó.
Pero antes de que esto ocurriera, ella se encargó de esconder bien a su hijo para que no corriera la misma suerte. Esto demuestra que tan malévolo era este antiguo imperio, pues mató y abusó de China sin ningún tipo de reparo. Y bueno, ya hemos llegado al final de este iceberg. Sinceramente espero que os haya gustado mucho el vídeo, que he de mencionar otra vez que no solo lo he hecho yo. Este vídeo es una colaboración con los amigos que mencioné al principio del vídeo, que de verdad muchísimas gracias por ayudarme con esto. Gracias a ustedes ha sido mucho más fácil porque, bueno, ya habéis visto la duración del vídeo. Si lo hubiera tenido que hacer yo sola, aparte que habría tardado más, habría sido mucho más costoso. Así que de verdad, gracias de corazón otra vez. No sé cuántas veces voy a tener que decir gracias, pero nunca van a ser suficientes. Y bueno, como podéis ver, es el especial 4 años. Sí, 4 años. La serie lleva ya 4 años oficialmente. Un locurón. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, yo empecé con esto cuando tenía 15 años casi recién cumplidos. Y ahora tengo 19. La vida pasa muy rápido, sí. Y de verdad, yo voy a seguir con la serie, sí, porque ya sabéis cómo soy yo de cabezona. Y espero que vosotros estéis a mi lado, los que seguís aquí, claro, porque muchos han ido después de tantos años. Y si decides quedarte, yo te voy a asegurar que pues no te vas a arrepentir y aparte no te voy a decepcionar. Y bueno, ¿qué más decir? Ah, claro. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por todo y sois el mejor público. Sé que son muy clicheros, sois el mejor público, pero no, en serio, es verdad, porque habéis soportado mis rabietas, no sé qué, no sé cuánto, habéis estado en los mejores momentos y en los peores. Así que sí, sois el mejor público. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo, de verdad espero que lo hayáis visto entero y muchas gracias. Hasta la próxima.